Vialidad Nacional está en la boca de todos desde hace un tiempo a esta parte. Primero por la causa de Cristina, por supuesto, la causa Vialidad, conocida como Vialidad, que la tiene presa a Cristina en su domicilio de San José 1111. Y no va que después, bajo el argumento de eso es un nido de corrupción, va el gobierno y aniquila de un decretazo lo que se llamaba, o lo que se llama Vialidad Nacional. Pero hay una cosa que se llama justicia, que a veces todavía, Poder Judicial, que todavía a veces funciona en la Argentina, y hoy le dijo: maestro, hasta acá, esto no lo podés hacer así. Como yo no entiendo mucho de leyes, y no está la señora que más sabe de cuestiones jurídicas en esta mesa, que es Romina Mangel, que está de vacaciones, llamé a otra amiga, que es Sofía Carán, para que me explique un poco de qué se trata. Sofi, gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Hola, gracias por el llamado. Es lo que hay, ¿qué va a hacer? Decime, Sofi, ¿cómo se entiende esto? ¿Qué, digamos, esto suspende totalmente el decreto? ¿Esto le da una esperanza más a Vialidad? ¿Qué es lo que pasa con esto? Sí, a ver, mientras les pido de sacar mi rebote porque tengo vuelta y me escucho a mí misma, les cuento que lo que sucedió en el día de hoy fue un fallo de una jueza federal que tiene competencia en lo contencioso administrativo, que es el fuero que entiende cuando está el Estado en algún tipo de conflicto, en algún expediente, que es la jueza Martina Fons, la jueza federal número 2 del Distrito de San Martín, que hizo lugar un amparo en el que ordena retrotraer al Poder Ejecutivo la decisión de cerrar la Dirección Nacional de Vialidad. Hubo varios amparos presentados. Sí. Los trabajadores de Vialidad, que son más de 5.000, casi 5.500 trabajadores que están repartidos en todo el país, están englobados en distintos sindicatos, los representan unos 6 sindicatos en total, y los distintos gremios fueron presentando distintos amparos en distintos fueros para tratar de conseguir que alguien le ponga un freno a la medida de cierre. Primero y principal, manifestando esta preocupación los propios laburantes, por supuesto, de trabajo, ¿verdad? Sí. Pero después por todo lo colateral y todo lo que significa el cierre de un organismo como Vialidad Nacional, que para que se entienda en casa, es el organismo que se encarga de las licitaciones, la construcción, los controles de todas las rutas nacionales de todo el país. Claro, nosotros, la Argentina... Sí, decime. No, claro, no es un dato menor, no es un organismo menor, no es un nombre nada más, no es algo que se ocupa de hacer licitaciones y no tiene ninguna relación con la vida cotidiana de todos nosotros. Ahora, Sofi, en base a esto que vos contás, también en el mismo proceso el gobierno hace lo que hace en otros casos, ¿no? Está bien, no te lo puedes cerrar, pero te lo va desfinanciando, ¿no? Sí, en realidad, digamos que en concreto no había obra pública, claro. Ya no por decisión del gobierno de Javier Milei no hay obra pública, pero de todas maneras, de ahí a llegar y dar al paso de eliminar el organismo, ya era una medida completamente drástica. Lo que hace el fallo es suspender por 6 meses el cierre, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, porque hay planteos de fondo de inconstitucionalidad, porque Vialidad es un organismo autárquico en realidad, que fue creado por ley hace 93 años, tiene casi 100 años de historia, con trabajadores y trabajadoras de carrera de toda la vida de Vialidad, que son especialistas, que por ahí, para que también se entienda en casa, no sé, como pasa con el INTA, como pasa con el INTI, son laburantes que son con una especialidad que no se consigue en cualquier lado, y con una expertise y una experiencia que no se consigue en cualquier lado, y que además lo formó el Estado, lo formamos todos nosotros, con guita de todos nosotros. Y eliminarlo o pasar la potestad de Vialidad, que además tiene un montón de bienes, claro, muebles e inmuebles en todo el país, porque tiene maquinaria, porque tiene, imagínate que son los que hacen el mantenimiento de las banquinas, de las rutas, etcétera. Bueno, tiene un montón de bienes, inmuebles y muebles. Sofía. Y, bueno, todo eso no se sabe qué va a pasar, ¿viste? ¿Cómo estás? Guido Carelli te saluda. Hola Guido, ¿cómo va? Estamos hablando con Sofía Carán, colega periodista especialista en judiciales, a propósito de la suspensión de la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad. Esta definición de la justicia se suma a otras, ¿no? De organismos que el gobierno había querido
eliminar, como el caso, estoy pensando, de la Subsecretaría de Integración Sociourbana, la SISU, ¿no? La que hace obra en los asentamientos, en las villas, que también está desfinanciada, y pensaba también en la declaración de la transformación del Banco Nación como sociedad anónima. Sí, también. El tema es que ponerle ahí, y que es parte de los fundamentos de la jueza Forns y de todos los amparos que se presentaron por el tema de vialidad, la discusión es qué potestad dio la ley BAS y las facultades delegadas al gobierno de Javier Milei. Lo que sostiene la jueza hoy en el fallo, que es importante, porque por ahí no es lo mismo el Banco Nación, que sí, no me acuerdo si al final lo habían metido la ley BAS o no, creo que sí. O al final, una discusión. No, había quedado fuera de ser sujeto de privatización. Exacto. Y finalmente... La segunda versión de la Bases. Claro, y finalmente... bueno, lo primero que hizo el gobierno en ese camino para privatizarla fue cambiar el estatuto, ¿no? Generarla como sociedad anónima. Exactamente, pero bueno, lo que plantean los trabajadores y a lo que hace lugar la jueza en este fallo es que la ley Bases y por las características de vialidad no le da potestad al Poder Ejecutivo de eliminar un organismo como vialidad, que es autárquico y que fue creado por ley, por lo tanto no lo puedes eliminar por decreto, ¿no? Hay una discusión ahí jurídica que habla de haberse excedido en sus facultades, en este caso Federico Sturzenegger, en concreto con el Ministerio de Regulación, que fue una de las últimas medidas antes de que se le venciera el plazo de las facultades delegadas, que había sido por un año, y del propio presidente Javier Milei, que estampó la firma en el decreto. En la misma situación, discúlpame, en la misma situación hay otros organismos, ¿no?, que el gobierno anunció su cierre definitivo y en rigor siguen existiendo legalmente, por ejemplo, el INADI. Del afuera, o el CONICET en su momento, que, o sea, también fue bandera de campaña del afuera y de eliminar organismos del Estado. Igual hizo mucho de eso también, de fusionar organismos porque entendía que tenían la misma competencia y que estaban, entre comillas, repetidos. Básicamente, y esto ya es opinión totalmente personal, lo que creo que está sucediendo es un achicamiento de todas las funciones del Estado. Estaba leyendo el otro día el último informe de la Cocina de los Cuidados, que es una organización que está encabezada por el CELF, pero hay un montón de otros organismos que están monitoreando la cantidad de políticas públicas que se cerraron en defensa de niñas, niños y adolescentes. Quedan 4 de 50 que había. 4 de 50 que la mayoría dependían de capital humano. Parte de eso son organismos, pero parte de eso son políticas públicas que estaban destinadas específicamente a laburar en territorio, en comedores, a crear nuevos centros de primera infancia. Digo, esto se replica en todos los organismos del Estado. Lo que está haciendo el gobierno es achicar todo lo que pueda, primero por una cuestión discursiva y porque le sirve a la cuestión discursiva de terminamos con los curros o de achicar el Estado, que es a lo que dijo el presidente que vino cuando pidió el voto, y por eso lo votaron. Y por otro lado, me parece también ahí que hay acá sí un proceso que hubo más largo y que excede a Javier Milei de estigmatización de la obra pública y de estigmatización de los trabajadores que llevan adelante además ese laburo que insisto, es muy específico y que no se consigue en cualquier lado, y que si vas a un privado tal vez no encuentres el mismo expertise que encontrás en Vialidad Nacional. Cuando fue el juicio de Cristina Kirchner, porque fue condenada, a mí me llamó mucho la atención, declararon muchos funcionarios de carrera de Vialidad, laburantes de carrera de toda la vida, que, no sé, ingenieros civiles, los tipos que saben leer una licitación, que son esos expedientes re complicados, y cuando entraban a Comodoro Pi a declarar, decían, uy, mirá, yo venía acá a trabajar todos los días. El edificio de Comodoro Pi, que hoy funciona Comodoro Pi, antes era de Vialidad Nacional. Cuando se crea en el menemismo Comodoro Pi, a Vialidad la mudan y ahí es donde hoy funciona la justicia federal. Por eso digo, ellos entraban, se emocionaban, miraban las paredes, decían, mi oficina estaba acá. O sea, hay un sentido de pertenencia de estos trabajadores y de entender y ser conscientes de la importancia del rol que tienen, que termina al final de todo el cuento, al final de todo el camino, en defender vidas. Primero, la conectividad del 8º país del mundo en extensión territorial como es la República Argentina, que ningún privado va a conectar 2 pueblitos perdidos de Chaco
o de Catamarca porque no le sirve, porque no le interesa, porque no le puede cobrar peaje a nadie, y ahí si no está el Estado no hay nadie. Y segundo, porque con el mantenimiento de rutas y caminos salvan la vida de las personas que circulamos por ahí. Tal cual, ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos. Sofi, gracias por ayudarnos a entender un poquito lo que sucedió hoy. A ustedes, Agus, va a apelar, el gobierno ya ahí anunció a Dorni, así que va a seguir la pelea judicial seguramente. Pero por lo menos hay 6 meses de tranquilidad, aparentemente, por lo menos para los trabajadores. Sofi, gracias. Sí. A ustedes, beso enorme. Ahí está, beso a Romy. Sofía Carán, compañera, amiga, periodista especializada en judiciales, dándonos una mano para entender un poquito lo que pasó.